Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos a todos los que están en el auditorio, los que nos acompañan en el Zoom desde diferentes lugares. Queremos saludar especialmente en la apertura de esta mesa FLAPSIP a quien nos acompañan, especialmente a Sara Oxenstein, que es la presidenta de FLAPSIP, que le damos una cálida bienvenida, siempre acompañando tan amorosamente y comprometidamente con FLAPSIP. A Jorge Gorriti, también del Consejo Directivo actual de FLAPSIP desde Perú también. Laura Aguirre desde AUDEP, Uruguay, y Adriana Pérez Peón desde México, y otros colegas que también nos acompañan. Muy bienvenidos. Bueno, vamos a abrir esta mesa hoy, que es la mesa dedicada a la Federación. Así que, primero que nada, agradecer a la Comisión Científica de la escuela, de nuestra escuela, que nos da esta posibilidad de poder abrir las temáticas de FLAPSIP y debatir y reflexionar. Así que muchas gracias por la fecha. Hoy vamos a tener el lujo de escuchar, el gusto y el lujo y el placer de escuchar a dos panelistas, a Gloria Abadi desde nuestra casa, de la escuela, y a Humberto Giaquelo desde AUDEP, Uruguay. La mesa tiene como título Pensando el devenir psíquico entre el cuerpo, el otro y el mundo. Previo a ello, queremos comentar algunas cuestiones que atañen a las actividades que realizamos en FLAPSIP, que son múltiples, que es muy rico toda la producción que se genera, y comentar y compartir que este año celebramos nuevamente un nuevo congreso FLAPSIP que se va a realizar en Lima, Perú. Ahora les digo, que tengo las fechas, 16, 17 y 18 de octubre, y lleva como título este año Eros, alteridad y creatividad en tiempos de asombro, el pulso actual del psicoanálisis. Sigue abierta la inscripción, pueden ingresar a la página web de FLAPSIP y por supuesto están todos y todas invitados a inscribirse. Dentro de la temática del Congreso queremos recordar que sigue abierta la inscripción para el concurso Jorge Rosa de estudiantes, de colegas en formación, y que pueden enviar los trabajos sin necesidad de inscribirse, enviar los trabajos hasta el día 20 de julio. Es una oportunidad interesante para empezar a debatir dentro de FLAPSIP, que es un campo tan rico latinoamericano. En la página van a encontrar los fundamentos del Congreso, los ejes temáticos del concurso, y desde luego hay premios, ¿sí? Premios, primero y segundo premio, y premios mención. Es interesante que también uno de los premios tiene que ver con la publicación del trabajo en la revista digital internacional de FLAPSIP, cuyo prestigio es conocido. El nombre es Intercambio Psicoanalítico y va a ser publicado ahí. Nos parece interesante poder difundir, invitar a la participación de nuestros colegas en formación a ese concurso. También queremos comentar, para eso la vamos a invitar en realidad a Marta Di Giusti, la directora del área de investigación de FLAPSIP, que nos quiere compartir una actividad inédita sobre tema de investigación. Así que, Marta, te invitamos. Cinti, por favor, si podés poner el flyer. No hay uno. Sí, estoy cómoda. ¿Me escuchan? Bueno, esta es una actividad realmente inédita en el sentido de lo que les voy a contar, que estamos trabajando hace más de un año en la Dirección de Investigación de FLAPSIP. Nosotros decidimos hacer una actividad que se llama la investigación psicoanalítica en debate, porque pensamos que los métodos investigativos, dado la constante transformación del psicoanálisis,
tienen que también ser revisados, analizados y promocionados. Entonces, en este contexto es que surge la investigación psicoanalítica en debate, porque nos pareció que la figura del debate era la mejor idea para que todos podamos conversar sobre el tema, ¿no? Los que saben, los que no sabemos, los que sí sabemos, no importa, pero que se pueda conversar sobre el tema. Fuimos presentando, por eso les digo un año, a lo largo de 3 ediciones de la revista Intercambio Psicoanalítico, 4 artículos y 2 entrevistas a distintos investigadores psicoanalíticos que trabajan con distintos sistemas de investigación. Toda esta producción se nos presentó como una oportunidad muy rica en reflexiones y sobre todo en diferencias respecto a, a la metodología de acuerdo al objeto de estudio. Entonces, invitamos a todas las instituciones de FLAPSIP a una mesa redonda, y este es el aviso. Invitamos a una mesa redonda online que va a tener lugar el 21 de agosto a las 20 horas, que son 20 horas hora Argentina, Brasil, Uruguay, Chile tiene 1 hora menos y Perú tiene 2 horas menos. Es decir, pero para la Argentina es 20 horas. El 21 de agosto a las 20 horas, donde vamos a tener la oportunidad de conversar con estos investigadores que previamente presentaron sus formas de pensar. ¿Por qué nos parece importante participar? La investigación en psicoanálisis no se puede reducir a un único método de investigación en este momento. Su riqueza radica en la tensión que hay entre lo clínico, lo teórico y lo social. Este evento invita entonces a cuestionar los paradigmas tradicionales de investigación, a explorar nuevas metodologías que integren lo singular y lo colectivo y a preparar el terreno para futuros debates en el próximo encuentro de Perú. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda, nos consultan a Marisa o a mí. Marisa. Ah, sí, me olvidé de decir eso. Sí, fue declarado por el Congreso de FLAPSI, por la Comisión Directiva, una actividad precongreso de FLAPSI, que es en octubre 2025. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes y a los panelistas que nos dieron este espacio. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces ahora con nuestra mesa. La dinámica es la que ya conocemos, pero la vuelvo a comentar para quienes se suman por primera vez a nuestras mesas de los miércoles. Vamos a escuchar a los 2 panelistas. Quienes están por Zoom pueden ir escribiendo las preguntas que se van planteando, porque luego en la coordinación del debate vamos a tomar dichas preguntas, lo mismo de quienes están acompañándonos en el auditorio. Vamos a escuchar los 2 paneles y vamos a abrir un debate, momento muy rico de intercambio y reflexión. Por decisión y consenso de los panelistas va a empezar Gloria Abadi. Voy a presentarla a Gloria. Gloria Abadi, psicóloga, ex coordinadora del equipo de familia y pareja del Centro de Salud Mental número 3, Ameguino, socia activa de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, co-coordinadora del área Familias y Parejas de nuestra casa, docente y supervisora también de nuestra institución, coautora del libro De vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos, de Editorial Entre Ideas 2020, y compiladora
A ver. Sí, 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 perfecto. No, no, está bien, está bien. Pudo haber pasado algo. Sigo con la presentación mientras tanto. No. Cuestiones que ocurren, la tecnología es así y seguramente esperamos poder resolver. Continúo con la presentación, compiladora y coautora del libro Movimientos y dislocaciones en psicoanálisis vincular, editorial Lugar, del año 2024. Gloria, te escuchamos. Bueno, buen día, gracias. Gracias Silvia y Mónica por la invitación a esta mesa, que es nuestra antesala nuestra antesala a Perú, digo, ¿no? Bueno, quisiera empezar tomando del título de la mesa dos palabras, el devenir, bueno, pensando el devenir psíquico entre el cuerpo, el otro y el mundo, se llama esta mesa. Entonces digo que quiero tomar el devenir y el entre, porque ambas palabras evocan, a mi entender, la idea de movimiento, que es parte de lo que me interesaba trabajar. El devenir, según palabras de Deleuze, se refiere a un proceso de transformación y cambio continuo, donde una cosa no se convierte simultáneamente en otra, sino que se transforma dentro de un flujo incesante y dinámico. El devenir implica la afirmación de la diferencia y la multiplicidad, rechazando a las identidades fijas y las estructuras rígidas. A su vez, el entre nos invita a pensarnos desde una producción vincular. Me gusta mucho una frase de Deleuze que afirma: no soy, ocurro entre. Partir desde ahí nos asegura comprender al cuerpo, al otro y al mundo, no como de uno articulado con el otro, sino como una mezcla ya en el origen, mezcla de la cual es imposible aislar algún elemento que no sea ya producto de ese mestizaje. Esta perspectiva ayuda a no esencializar cada uno de estos términos, sino pensarlos siempre en una relación. Ahora, ¿cómo se manifiesta este amasado conjunto cuerpo-otro mundo en la clínica? Y a la vez, ¿qué lugar tiene en el cuerpo, el otro y el mundo en el enfermar actual? ¿Qué incidencia tiene este presupuesto que estamos diciendo en nuestro modo de escuchar e intervenir? Bueno, por supuesto, preguntas que tienen múltiples respuestas de acuerdo a por dónde uno le entre, ¿no? Yo tomé 3 autores que me ayudaron a abrir un poco el panorama y a pensar algunas cosas. Yago Franco, siguiendo a Castoriadis, afirma que en los orígenes del psiquismo ya está la cultura, ya está formateando el mundo pulsional. Aquello que se reprime, dice, ya está en buena medida decidido por la sociedad a través de las significaciones imaginarias sociales. También Mariam Alizadeh, desde otra perspectiva, propone la idea de una cuarta serie complementaria para resaltar el peso que tienen en la organización del psiquismo factores provenientes de lo sociocultural, histórico y político. Esta cuarta serie, que ella dice atraviesa las otras 3, es el reservorio de mandatos e ideas vehiculizadas por el medio ambiente a través de la familia y el linaje transgeneracional. Usos y hábitos de pensamiento se insertan en la intimidad de las representaciones y de los afectos. Por otro lado, la psicoanalista brasilera Sully Rolnick propone una distinción interesante entre lo que llama la subjetividad como sujeto, intrínseca a nuestra condición sociocultural y moldeada según su imaginario, con códigos y representaciones ya disponibles, ¿no? Un poco lo que
también dice Castoriadis, de lo que denominó el afuera del sujeto, que es inmanente a nuestra condición de cuerpo vivo. Se refiere a los efectos de los encuentros con el mundo que introducen nuevas maneras de ver y sentir. Es un estado, señala la autora, que no tiene ni imagen ni palabra, pero las afectaciones que produce son reales, pues se refieren a lo vivo en nosotros y en el mundo. Ella lo llama un saber del cuerpo, con guiones. Bueno, estos son solamente algunos autores que dan alguna pista para explicar esa trama apretada que constituye el movimiento del devenir psíquico. Volvamos a las preguntas que apuntan a nuestro quehacer clínico. Actualmente, un gran número de pacientes refiere un estado de gran cansancio, una sensación de agotamiento que no cesa, a pesar a veces de un buen dormir. Es un estado de causa difusa, incluso en algunas situaciones donde pareciera haber cierta estabilidad, tanto laboral como afectiva. Hay dificultad para la concentración, poca tolerancia a lo que no ocurre como se había esperado, una hiperconectividad que no admite pausas, un vértigo entendido como productividad que atenta contra toda posibilidad reflexiva. Son algunas de las marcas de estas condiciones epocales. Me gusta la palabra condiciones porque otorga un marco pero no determina. Pablo Huppert, que es un historiador argentino, define época a un conjunto de condiciones. Si una determinación incide de un modo unívoco sobre una acción, imponiéndole un curso único, una condición es un modo de afectación que siempre deja más de una alternativa. Una pareja que había interrumpido la terapia hacía unos meses se contacta conmigo un lunes para preguntarme si disponía de un horario para ese mismo día. En el mensaje de texto, Romina ya adelanta que ese viernes tiene turno para operarse. Es una operación de estética que hace mucho quiero hacerme, y José se opone. Ya cuando los veo en la entrevista, Romina afirma: es mi cuerpo y yo decido. Quiero tener el cuerpo que tengo ganas. Mientras José, conmocionado y a los gritos, refiere que si se operaba era el fin del matrimonio. Por supuesto, este dilema condensaba una historia vincular ya marcada por desencuentros y tensiones de muy difícil abordaje durante el transcurso de la terapia de esta pareja. Sin embargo, no puedo dejar de asociar esta consulta de urgencia como una marca de época. ¿Cuál es el cuerpo que se interviene? ¿Cuáles son las significaciones del imaginario actual que le permiten a Romina decir es mi cuerpo y decido yo? ¿Cuáles los imperativos de belleza y el campo de la medicina que se conjugan para legitimar esa práctica? ¿Cómo instituir una zona de conversación entre Romina y José para escucharse, entender lo que siente cada uno, sus temores, sus dudas, y emprender algún trabajo conjunto orientado a elaborar aquello de lo otro que se vuelve insoportable? Pero en este caso, ¿qué es lo otro de lo que estamos hablando? ¿Un cuerpo propio que se volvió rechazable? Cuerpo que lleva las huellas del paso del tiempo y de las experiencias vividas. ¿O el otro de la pareja que le hace tope a ese vivir sin límites? ¿Cómo interpretar las lágrimas de José en esa disputa desencajada? ¿Cómo leer esa afectividad conmocionada? Me pregunto, ¿es la expresión de una injuria narcisista ante la confirmación de que hay algo del otro que se escapa, que se escabulle, en un escenario donde se podría jugar el dominio? En este fragmento de la clínica, el otro queda arrasado.
o más bien ambos quedan arrasados ante el vértigo de una decisión que no admite la pausa de la reflexión. Pensar y sentir son procesos que requieren tiempo. La perentoriedad que nos acecha instituye sujetos que no admiten la demora de una conversación, que en este caso podría atentar contra la transformación corporal deseada. José está asustado, teme que Romina se ponga en riesgo con dicha intervención. Toda interpretación es descartada. Se necesita resolver, convencer al otro. ¿Qué se espera de esa única entrevista previa a la intervención quirúrgica? En este cuerpo otro mundo, ya los junté, el otro es una molestia que en tanto delata una interrupción a un deseo vivido como impostergable. Eso no sería una novedad. Ya en El malestar de la cultura, Freud postulaba esa renuncia necesaria para la vida con otros. Sin embargo, el sujeto contemporáneo, en ese apremio por desembarazarse de lo molesto, se encuentra sin recursos para simbolizar una postergación, para transformar un anhelo en un pensable con cierto grado de incertidumbre. También en ese cuerpo otro mundo, la tecnología imprimió su sesgo alterando modos del funcionamiento psíquico. Un mundo cuyo ritmo es el de los algoritmos y los clics que permiten pasar de una pantalla a otra instantáneamente sin que medie un intervalo, ni siquiera una elección de la pantalla que sigue, también configuran modos de habitar, de gestionar los afectos, modos de vivir el cuerpo, de vincularse, de estar con otro. En otro trabajo ya mencioné algunas características de las consultas actuales de parejas. Decía que expresan una impaciencia por resolver las cuestiones operativas, en especial en parejas jóvenes con hijos. Se manifiesta una excesiva irritabilidad, diría una ansiedad por codificar en el sentido de organizar una vida que desborda. Desde ahí, la pretensión y el esfuerzo por lograr una distribución de tareas equitativas que garantice la igualdad de renuncias. Cuestión mucho más presente en un mundo ya tejido con los avances del feminismo. En dicho trabajo decía: es en esta impaciencia por resolver, en esta apuesta a lo individual como modo de neutralizar el sufrimiento que deriva de la exigencia vincular, del efecto de presencia en tanto imposición, al decir de Janine Puget, es en esta existencia vertiginosa, donde todo debe estar a un clic, que veo un modo de vivir producido por un instituido que crea modos de representar, de sentir, instituye modos del afecto. Profundizando el análisis de estos cambios epocales, Yago Franco invita a pensar en un psiquismo fragmentado, ya que el vértigo en que la vida transcurre produce una carencia en la capacidad de simbolizar y de darle una continuidad a nuestro estar en el mundo. La fragmentación, digo yo, produce cansancio, puesto que se ve alterado el proceso de otorgar sentido. Más bien genera un sujeto ansioso y perdido. Perdido porque la liquidez del mundo en el que habitamos testimonia la caída de algunos emblemas, algunos apuntalamientos que sostenían ciertas certezas necesarias. Así, la discontinuidad vital propuesta por Janine Puget, la discontinuidad inherente a la complejidad de un existir en relaciones, discontinuidad nacida de la tensión entre la representación y la presentación, entre lo esperado y lo encontrado, entre lo uno y lo múltiple. Por el contrario, esta discontinuidad devenida de la fragmentación
deja al sujeto solo, teniendo que construir por sí mismo un marco, un mundo que brinde algunas respuestas, aunque transitorias. Esta discontinuidad, más del orden de una existencia fragmentada, instituye una subjetividad que arrastra una descomplejización del tejido simbólico. Como afirma Yago Franco, se hace difícil pensar, imaginar, elaborar estrategias para enfrentar lo que está en la realidad. En ese sentido, y volviendo a las cuestiones clínicas, me sorprendí yo misma de lo que me sucedió con algunos pacientes al proponerles, ante determinadas situaciones que ponían de relieve un excesivo sufrimiento ante un desprendimiento o ante una separación, les sugerí que inventaran algún ritual, como modo de darse un tiempo, un detenerse para poner así el acento en el trabajo de deshacimiento, justamente lo opuesto al soltar tan habitual que escuchamos decir en estos días. Byung-Chul Han, en su libro La desaparición de los rituales, que me recomendó Marisa, señala que los rituales son procesos narrativos, no permiten ninguna aceleración. En ese sentido, yo diría que un ritual no es que detiene el movimiento, lo desacelera, lo vuelve humano, metabolizable. El ritual se encarga de establecer una demora. El filósofo coreano afirma que los rituales quedan consignados en el cuerpo y generan un saber corporizado, una memoria corpórea. Me preguntaba, digo, es una hipótesis, si podíamos articular esa idea, ¿no?, de corporeidad de los rituales con la idea que sugiere Sully Rolnick como saber del cuerpo o afuera del sujeto que les decía antes. Es decir, ir más allá del vértigo impuesto por códigos sociales para inaugurar nuevas afectaciones más cercanas a cada singularidad y con capacidad para producir algún corrimiento respecto de lo instituido. Con su noción de cuerpo vibrátil, para explicar aquello inmanente a nuestra condición de cuerpo vivo, en sus propias palabras ella dice, las formas moldeadas según las cartografías socioculturales vigentes, esta autora ayuda a pensar en términos de movimiento, ¿no?, con esta idea de cuerpo vibrátil. Esas resonancias devenidas de esas experiencias sensibles del cuerpo vibrátil se podrían pensar como un germen capaz de producir cierta transformación ante algunas inercias que se vuelven impensables. Yo asocio mucho, o lo leí de esa manera, estas resonancias que propone Sully Rolnick, emanadas del cuerpo vibrátil en su contacto con el mundo, ¿no? Yo lo asocié con el trabajo que hacemos mucho los psicoanalistas vinculares, que es el trabajo sobre lo gestual, las intensidades, los tonos, los climas, que es bien característico de los dispositivos multipersonales. Son todas manifestaciones emanadas del cuerpo vibrátil que testimonia un estar que escapa a cualquier molde anticipable. Y justamente por ello suelen poner en circulación los aspectos de ajenidad que constituyen todo vínculo. Simbolizar esas resonancias, producir un trabajo de ligadura, permite recuperar los decires del cuerpo en su encuentro con el mundo. Para seguir pensando el movimiento, Yago Franco, a partir de proponer una subjetividad fragmentada, ubica la posibilidad de cambio psíquico en tanto él dice hacer consciente lo que es manifiesto. No hacer consciente lo inconsciente, sino hacer consciente lo que es manifiesto.
señala que se trata de ser consciente, es hallar la significación de eso que ahora es consciente, inscribirlo en lo simbólico. Ese acto subjetivante, afirma Yago Franco, producirá nuevas significaciones alterando el lugar del sujeto. Esto a su vez se traduce en nuevas maneras de representarse o representar el mundo, nuevos actos, nuevas identificaciones y nuevos afectos. Podríamos decir, siguiendo el tema por el que estamos hoy acá, que hay en esa novedad una alteración del cuerpo otro mundo. Hace poco, un paciente comenzó la sesión diciendo que estaba mal, agobiado, con muchas cosas, tenso, y agrega: además, con el telón de fondo de todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Me escuché preguntándole: ¿telón de fondo? En una presentación anterior de este ciclo científico, Mirta Seltzer caracterizó el momento actual de nuestra práctica psicoanalítica como resbaladiza. Me gustó la metáfora porque refleja un estado de desestabilización, a mi gusto, enriquecedor. No me olvido que esta subjetividad contemporánea que estamos tratando de bordear y analizar para entender mejor los modos de sufrimiento de nuestros pacientes, también me incluye como habitante de esta época. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gloria. Vamos a escuchar ahora a Humberto Giaquelo. ¿Está en conexión? Ok, bien. Voy a presentar a Humberto, psicólogo, con un posgrado en psicoterapia psicoanalítica y posgrado en psicoterapia en servicios de salud, expresidente de AUDEP Uruguay, socio de AUDEP y miembro de la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis Relacional y ARP México. Trabajó por 35 años en atención institucional a poblaciones de contexto vulnerable. Actualmente trabaja en clínica de adolescentes y adultos. Bueno, te escuchamos, Humberto. Hola, bueno, muchas gracias por la participación. Esta actividad también está enmarcada en un reconocimiento a Marcelo Viñar, un psicoanalista uruguayo recientemente fallecido. Por eso me voy a tomar 2 minutos para hacer alguna referencia a Marcelo. Marcelo Viñar fue un referente del psicoanálisis, o es un referente del psicoanálisis, y todos nos hemos nutrido de comprender el sufrimiento humano en sus manifestaciones actuales. A Marcelo siempre se acercó al conocimiento de los seres humanos y adaptarse a todos estos años en los diferentes modelos que ofrecía la sociedad en sus alternativas históricas. Vivió en Montevideo hasta que se tuvo que marchar con su familia al exilio a Francia durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. Al volver del exilio, tenía 48 años, luego del corte institucional y de su vida personal, las contribuciones de Marcelo permitieron que se comenzara a hablar de lo que había significado el terrorismo de Estado, la tortura, la muerte y la desaparición de muchos militantes y compatriotas. Sus aportes, junto a los de otros psicoanalistas, permitieron que el psicoanálisis se abriera para poder hablar y pensar estos temas. En todas las épocas, Marcelo demostró cómo central la preocupación por la relación del terapeuta y el paciente, y así se desprende de sus producciones clínicas. Su preocupación por un psicoanálisis abierto a lo real y al trauma lo llevó a ocuparse de los desprotegidos de la sociedad, de los adolescentes y de la violencia en sus múltiples expresiones. Marcelo representa una época no solo para los que pudieron conocerlo, también por el legado que deja para los más jóvenes. Hace un par de semanas falleció, fuimos a saludar al hijo, allí a dejar una flor, y bueno, fue
un momento especial de reencuentro con gente. Así que estas palabras breves son en recuerdo a Marcelo Viñar, que tiene un poco el contexto de esta mesa FLAPSIC también. Bueno, invitado por las compañeras de FLAPSIP, a quienes les agradezco, a Mónica Fabeluques y a Silvia Schlafman. Esta mesa nos invita a pensar el devenir psíquico entre el cuerpo, el otro y el mundo. Y lo voy a hacer pensando el devenir desde el psicoanálisis relacional. La mesa nos convoca a intercambiar ideas sensiblemente sobre el devenir como un proceso de transformación permanente. Se expresa en la noción del devenir lo dinámico, el cambio, el flujo permanente de la realidad, de la subjetividad e intersubjetividad. Algo inevitablemente más allá de una mente aislada, como una instancia ajena al contexto intersubjetivo y a los vínculos con los otros. Les propongo compartir algunas ideas desde la perspectiva del psicoanálisis relacional en torno al devenir psíquico y su inscripción entre el cuerpo, el otro y el mundo. Desde esta mirada, el devenir psíquico no puede ser entendido como una evolución puramente interna, autónoma y lineal. Por el contrario, entendemos que el psiquismo emerge y se transforma en el marco de relaciones intersubjetivas. Es en las experiencias de encuentro con el otro y a través de él que se va constituyendo el self. El sujeto es el resultado de un entramado afectivo, corporal, relacional y simbólico. La intersubjetividad alude a la interacción permanente de los fenómenos y procesos subjetivos individuales. La experiencia se constituye siempre en un campo intersubjetivo. El cuerpo es vivido y significado desde muy temprano en el contacto afectivo con el otro, en el gesto, la mirada, la voz, la regulación emocional compartida, se va organizando un campo de experiencia que da lugar a las primeras formas de subjetividad. Lo corporal es el primer escenario del contacto, del ritmo emocional, del reconocimiento. Estos registros se guardan en la memoria implícita y forman parte de la matriz relacional del sujeto. Recientes investigaciones en neurociencia plantean que si la persona reactiva su memoria durante una nueva experiencia emocional profunda, es posible modificar enlaces previos. El otro en particular, el otro significativo, parental o terapéutico, no es solo quien estructura el sujeto, sino también quien co-crea con él la posibilidad misma del devenir psíquico. El self no se forma en soledad, se constituye en un campo relacional, en un movimiento de ida y vuelta, de presencia y reconocimiento mutuo. Como lo plantea Chesek Benjamin, la posibilidad de constituirse como sujeto está ligada al reconocimiento del otro como un sujeto también deseante y activo. Cuando el otro no reconoce, rechaza, somete, deja también huellas subjetivas, creencias sobre sí mismo y el otro que no son fácilmente reconocibles. El devenir psíquico también ocurre en el mundo. El contexto histórico, social y cultural no es un fondo neutro, sino un componente activo de la experiencia subjetiva. Las formas contemporáneas de malestar, marcadas por la desconexión, el vacío, el exceso de estímulo o la precariedad vincular, también forman parte de esta constitución subjetiva. Desde esta perspectiva, el dispositivo analítico se convierte en un espacio potencial
donde pueden emerger nuevas experiencias relacionales, donde el self puede desplegar versiones aún no vividas de sí mismo, gracias a una relación que acoge, sostiene y se deja afectar. Más que una técnica, el encuentro clínico se vuelve potencialmente en una experiencia transformadora. En definitiva, pensar el devenir psíquico desde el psicoanálisis relacional implica reconocer que la subjetividad se constituye en los vínculos, en la tensión constante entre el cuerpo vivido, el otro que nos afecta y el mundo que nos atraviesa. Es ahí, en ese entre, donde se juega la posibilidad de devenir sujeto. Vamos ahora a una viñeta clínica. En la clínica relacional, el cuerpo no es mero receptáculo, no es mero receptáculo de conflictos inconscientes, sino una presencia encarnada que porta huellas de la historia vincular. Una joven profesional de 30 años consulta por su malestar con su imagen corporal. Evita mirarse al espejo de cuerpo entero, especialmente mirar su cintura y su cadera. Esta incomodidad se acompaña de una inhibición frente a los varones. Se percibe torpe, poco deseable, vulnerable, siente vergüenza. Trae la figura de un padre exigente, malhumorado, con confesa preferencia por su hermana mayor. La paciente recuerda que cualquier intento de afirmación personal era minimizado, cuestionado. Vamos ahora a una escena significativa. Relata una escena en la que su sobrina de 3 años queda paralizada en lo alto de una escalera, mientras el padre de la niña la alienta a que baje por sí misma, sola. La paciente se angustia al captar el miedo y el llanto de su sobrina. La situación le provoca un fuerte enojo con su cuñado. Se siente muy angustiada y a la vez paralizada. De alguna forma revive a través de la interacción entre su sobrina y su cuñado la sensación de poco valía propia y la exigencia y disconformidad del padre hacia ella. La paciente, junto con su hermana, la mamá de la nena, le dicen al padre que no insista más y así ayudan a bajar a la pequeña de la escalera. Trae este material al otro día de ocurrido el episodio, cargado aún de angustia y molestia intensa con su cuñado. También de alivio, porque lograron desactivar la situación y calmar a la sobrina. Retomamos en análisis la escena. La paciente recuerda algo que sucedió en medio de su angustia. La madre de la paciente, presente también en la escena, le dice: ¿te estás viendo en tu sobrina? Así temías a cualquier riesgo cuando eras chica. En la sesión puede contactar con lo vivido ayer y conectarlo con experiencias de su infancia, donde se sentía temerosa y cuestionada por su padre en sus actitudes ante la pasividad de la madre y la hermana. Es significativo no solo la evocación del miedo infantil, sino cómo el cuerpo se activa en el presente. La paciente se conmueve, se desorganiza, se implica corporalmente. El análisis le permite compartir recuerdos y la compañía empática del analista le permite vivir una nueva experiencia emocional de potencial transformador al integrar esas viejas vivencias con palabras que dan cuenta de las emociones vividas y cómo formaron parte de sus creencias infantiles de sentirse poco valiosa, de sentirse sola. Se resignifica en sesión algo no vivido en la infancia. Ser calmada, acompañada. No lo hace sola, lo hace en relación con otro, en un campo vincular que le permite habitar un nuevo lugar subjetivo.
El devenir subjetivo es de ser niña paralizada y sola a ser la adulta que sostiene. Esta transformación ocurre en el encuentro entre el cuerpo, el otro y el mundo. Desde esta perspectiva, no interpretamos invariablemente la inhibición corporal como un conflicto edípico ni como un síntoma de represión. En este ejemplo singular, la inhibición hace una inscripción de vínculos donde el cuerpo fue más controlado que reconocido. El deseo de moverse, de mostrarse, de ser mirada, quedó atrapado por la mirada exigente del padre y así fue interiorizado como algo inadecuado. En la escena con la sobrina, lo corporal se vuelve lugar de encuentro. El miedo es nombrado, no reprimido. El cuerpo es contenido, no juzgado. Conclusiones. El devenir subjetivo no es lineal ni meramente introspectivo. Es relacional, encarnado y situado. Ocurre cuando algo del pasado puede ser vivido de otra manera, con otro disponible emocionalmente. La clínica relacional nos invita a pensar que el cuerpo no es solo síntoma, sino soporte de experiencia. El otro no es solo objeto de amor o de conflicto, sino presencia reguladora, testigo, constituyente. El mundo no es solo escenario, sino un entramado simbólico, afectivo e histórico. La sesión analítica, desde lo relacional, es un espacio de co-creación. Allí donde antes hubo juicio, vergüenza o soledad, puede haber ahora la posibilidad de una nueva experiencia emocional de resonancia y de reconocimiento. Muchas gracias. Ese es el aporte que tengo para hoy. Muchas gracias, Humberto. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte para el debate. Bueno, y vamos decantando estas dos presentaciones que conectan mucho con la manera de pensar la clínica hoy día. Les damos la palabra al que quiera participar. Abel. Abel Zanotto. Abel Zanotto. Rescato de los dos aportes muy buenos, como para pensar mucho, la tensión entre cambio y transformación, ¿no? Como que ahí se está jugando algo distinto, más definitivo. Desde los dos aportes también lo relacional, como aportando en estas transformaciones. Y pensaba en relación a lo que comentabas, Gloria, de las categorías que en su momento hizo Marianne. Si el adentro y el afuera pueden ser pensadas como categorías excluyentes, son pronunciadas así tal vez por una cuestión didáctica, como una manera de poder pensar, como algo epistemológico, pero los dos aportes han trabajado en el sentido de neutralizar estas diferencias, ¿no? Donde el adentro y el afuera quedan imbrincados, como la metáfora, como una cinta de Moebius, ¿no? Donde está el adentro y dónde está el afuera. Y en relación al ejemplo que trajiste, el ejemplo clínico, ¿no? Donde la mujer desea hacer una transformación o un cambio, transformación, no sé, corporal, creo que ahí está en juego un etos contemporáneo donde el cuerpo dejó de ser algo sagrado para ser algo secular y donde puede ser propiedad de cada uno, ¿no? Ya no se piensa el cuerpo como un bien social, de hecho los avances sobre eutanasia hablan en este sentido, sino también el cuerpo como algo propio autorregulado, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Gracias, Abel. María Eugenia Farrés. Hola, muchas gracias. Gracias por las presentaciones. Yo insisto en mirar a la pantalla como si alguien me viera del otro lado, pero no es así. Gracias, Humberto, y gracias a Gloria. Muy lindas y muy ricas para pensar. Yo quería traer un comentario, quizás una inquietud, porque en realidad yo me quedé de ambas presentaciones con el lugar del cuerpo más allá del síntoma, ¿no es cierto? Y en realidad, no sé, yo por lo menos pensaba que siempre lo pensé así, ¿no? Por ejemplo, el concepto de pulsión implica que la palabra resuena en el cuerpo. Y siempre que pensamos la cuestión del Nachträglich, bueno, cuando me salga en castellano se los cuento, la resignificación, ahí está, estoy un poco vieja, la cuestión de la resignificación, cuando el paciente puede resignificar algo de su historia, se producen cambios también en el cuerpo, ¿no? O sea, por lo menos eso me parecía a mí que quizás yo los malentendí y no se referían a ese tipo de resonancias, ¿no? Pero bueno, quería que me cuenten un poquito más de eso. Tenemos una participación a través de Zoom. Andrea. Hola, buenos días. Soy Andrea Burcaicea y voy a leer los comentarios en el chat del Zoom. Adriana Cabuli dice, relaciono la perentoriedad por la operación en el caso clínico que trae Gloria con casos de migraciones decididas sin ser pensadas previamente, sin la reflexión necesaria, y consultas posteriores con síntomas que no parecen estar relacionados de manera consciente con el movimiento realizado, aún en sujetos que migran, pese a tener buenos vínculos y trabajo en su lugar de origen. Alicia Levín. Muchas gracias, Gloria. Este cansancio que vemos en la clínica, quizás efecto del apremio por ser efectivo, algo de no perder tiempo, pareciera imperar actualmente en la dificultad para pensar, dudar. Me parece privilegiado nuestro dispositivo para detenernos. También lo vemos en la formación de analistas, con la creencia que podría existir velocidad para la transmisión del psicoanálisis. Edwin Sánchez. El entre y el devenir también son figuras y formas del tiempo mencionado en la situación de ansiedad por mejorar. Mariana Atan. Buen día, Humberto. Estoy en IARP, Argentina, con Carlos Nemirovsky, y el psicoanálisis relacional creo que es un camino inevitable a seguir para avanzar como psicoanalistas. Entre otras líneas, claro. Gracias por estar y gracias a la AEAPG por invitar a Humberto. Bueno, y además de estos comentarios, muchas felicitaciones a ambos panelistas y a la mesa en general. ¿Quieren contestar? Bueno, sí, Gloria primero. sí, no ¿Sí? sé si... Em, sí, Abel, yo creo que no hay una adentro y una afuera. Es un poco lo que yo traté de desarrollar en mi trabajo, ¿no? Cuando hablo en parte de mestizaje, ¿no? Que es, como decimos, indecidible, no hay pureza, no hay un sujeto libre de las marcas de un imaginario, de las significaciones del imaginario instituyente, ¿no? Me parece que lo que me gustó de Sully Rolnick es que con esta diferenciación que hace, permite pensar de qué modo se producen algunas transformaciones, que es cuando hay algo de ese instituido que puede perforarse, ¿no? Que puede, vía las resonancias en el cuerpo vibrátil, lo que llama cuerpo vibrátil, eso que ella dice no tiene imagen ni palabra, ¿no?
pero que en nuestro trabajo podríamos ligarlo, ¿no? En nuestro trabajo como psicoanalista, me parece que es un camino para algún corrimiento, para que algo de eso sea instituyente. En ese sentido, sí, creo que las resignificaciones producen cambios, porque las resignificaciones son cambios en las posiciones de los sujetos, en las identificaciones, en los afectos, en los modos de ver y sentir, como también dice Yago, ¿no? Así que en eso estoy plenamente de acuerdo. Bueno, no sé si qué otra cosa. En principio esto. Humberto, ¿querés ahora? No, no, por el momento no, gracias. ¿No? Norberto Lloves, entonces seguimos. Bueno, soy Norberto Lloves, muchas gracias por las dos exposiciones. Quería simplemente dos cuestiones muy puntuales. Pensaba que a la oposición de la adentro afuera, Gloria, estaba pensando en lo que dijo el primer ejemplo, estaba pensando en la oposición propio ajeno, ¿no? Cuando esta mujer dice, es mi cuerpo, yo decido, ¿no? Y entonces pensaba qué complejo eso, porque cuando alguien dice es mi cuerpo, ¿cuánto de esa representación de mi cuerpo le pertenece, cuánto no le pertenece? ¿No? ¿Qué complejidad, no sé cómo lo pensás, el tema de lo propio y lo ajeno? Este, y Humberto, por ahí te quería preguntar, cuando vos planteabas en la línea de lo relacional, no se piensa desde el conflicto edípico, si, cómo pensar cualquier relación si no está de alguna manera apuntalada en esos primeros vínculos tempranos, que Freud figura como complejo edípico, ¿no? Pero que me parece que es una figura, toma esa figura de la literatura para poder dar cuenta, ¿no? ¿Cómo pensar desde el psicoanálisis relacional es cualquier relación posterior en la vida, cualquier relación del mundo, sin estar de alguna manera referida a esos primeros vínculos primarios? Y muchas gracias. ¿Hay otra pregunta en Zoom? No, en realidad hay dos personas que levantaron la mano y querían intervenir. No sé si ustedes van a habilitar el micrófono para que intervengan. Ya les dije de todos modos que lo hicieran por chat. No sé qué prefieren ustedes. Edwin Sánchez y ¿Quiénes son? Mariana Atan. Igual ya plantearon unas preguntas ambos, pero por las dudas. Sí, ya las leí antes, las vuelvo a leer si quieren. Ah, No, ellos quieren el micro. Claro, el tema No, es que es después de las... es otra cosa. Ahí alguien está hablando. Digo que es una pequeña, nada, una reflexión muy, muy, muy pequeña que quiero plantear, puede ser, que no tiene que ver con lo que ya comenté en el chat. Mariana, ¿podrías escribir por el chat, por favor? ¿Puede ser? Bueno, no es lo mismo, por eso. No, no es lo mismo. Es verdad. Es simple. Quería darles las gracias a EAPG porque yo, a ver, solamente me falta defender la tesis, hice la maestría en psicoanálisis y realmente esto del psicoanálisis relacional, yo creo que tiene que ver mucho con esto de lo que hablaba recién Humberto Lloves, que Norberto. fue... ¿Eh? Norberto, Te pedimos, Norberto. Mariana, que seas brevita, Perdón. Perdón, Norberto, que fuiste profesor mío. Nada, el tema es que creo que
el psicoanálisis relacional sí toma absolutamente todo lo que es Freud, y es la base, es la base. Y luego, bueno, va sumando situaciones que tienen que ver con la actualidad, de repente, o no, bueno, más o menos. Pero es la base. Y por Mariana, eso, yo que estoy dando estos primeros pasos, me parece fantástico continuar por ahí. Y en todo muchas caso, gracias por haberme permitido hablar esto. Nada más. Gracias a la EAPG porque tienen una formación que precisamente abre la cabeza para que uno pueda gracias. después Gracias, ver Mariana. esto. Gracias. Marta de Justi. Bueno, yo quiero agradecer a la mesa, a la posibilidad de haber armado esta mesa, ¿se escucha? Hola. Ahora. Pero me lo tengo que comer para poder, ¿no? Y sí, dale. Comelo, me dice. Bueno, bueno, no, lo que quería poner de manifiesto, y ya que Humberto trajo el recuerdo de Marcelo Viñar, que efectivamente es un referente, para mí lo ha sido, por lo menos personalmente, ha sido un referente importantísimo, tanto como Flapsip, que propuso desde el primer momento trabajar en lo clínico, lo que no se trabajaba en ese momento en lo clínico, que era lo social, los contextos sociales, políticos y económicos, cómo incidían en la vida colectiva y, por supuesto, en la vida humana. Marcelo ha sido en este sentido una de las personas que rompió una manera de pensar el psicoanálisis en aquel momento, que era muy difícil después pensarlo, que tenía que ver con como una especie de división entre lo interno y lo externo que era inamovible. Se acordarán muchos que el objeto interno era como que estaba metido en un tupper. Nadie sabía de dónde había surgido. Entonces me parece que toda esta concepción, Marcelo tiene una pregunta que yo usé en varios trabajos que dice cómo pensar lo social, cómo pensar lo singular y no lo individual, lo singular, en la historia, ligado a la historia, a la enorme historia colectiva, cómo trabajarlo. Él lo pregunta hace muchísimos años, ¿no? Una pregunta muy importante. Por eso permite pensar el afuera y el adentro como una cinta de Moebius, donde vos pinchás y tenés vas a saber si afuera o adentro. Entonces me parece, y te pregunto, Gloria, si la posibilidad, que hay como este cuerpo que dice, que produce tanta diferencia en la pareja y que lleva a una situación violenta, digamos, ¿no? Que dices mío y hago lo que quiero, si no es la marca de lo individual, ¿no? Más que el hecho de pensar en un poder sobre el cuerpo, que es muy importante para lo femenino, en fin, sino más bien la marca de lo individual, pensado el cuerpo como indiviso, ¿no? Es decir, lo individual pensado como indiviso, como es la cultura que supone que hay algo que puede ser individual. Es lo que el psicoanálisis transforma radicalmente cuando dice que el sujeto está dividido de entrada. Y eso lo asocio con lo que dice Yago, entre la importancia de lo consciente, hacer consciente lo manifiesto. Me parece un hallazgo realmente, porque lo que incluye esa formulación es el preconsciente, que es lo que no se puede construir con la celeridad, digamos. Exacto. No se puede construir una adentro, una afuera, la reflexión, etc. Es decir, bueno, eso. No sé si se entiende la pregunta. Gracias. Abel quería
un aporte. Rescato cuando Humberto dice la co-creación, ¿no? Es muy interesante esta construcción. Y los dos se refieren al telón de fondo, ¿no? Cuando vos le decís al paciente, ¿no? Telón de fondo. Y Humberto también habla del telón de fondo, y no es un telón de fondo, no es que hay una platea y un No. telón, sino poderlo pensar como una matriz de la subjetividad, lo cual es una transformación epistemológica importante, creo. Gracias. Humberto, ¿querés? Te escuchamos. ¿Hay algunas preguntas dirigidas directamente a vos? Congeló, me parece, ¿no? Pero recién estaba, ¿eh? ¿Puedo aprovechar para decir algo? Sí. Eh, ah, sigue la vida. No, un poco lo de telón de fondo y tu intervención, Marta, me parece que pone el eje en algo que es muy difícil, porque estuve escuchando por YouTube una mesa de la que vos participaste, que me ayudó mucho a repensar algunas cosas, sobre el contexto, no me acuerdo cómo era el título bien, pero decía el contexto histórico-social, no sé si te acordás. Y una de las cosas que en esa mesa surge y que me parece que es un tema para nosotros los analistas, es cómo intervenimos, ¿no? Transformando el mestizaje, o sea, que el agobio del paciente ya no es un agobio personal, amasado solamente por la situación personal de sufrimiento que atraviesa ese paciente y que además está el mundo que vivimos, sino que todo eso está junto. Entonces, ¿cómo intervenimos para hacer de ese sufrimiento una singularidad? ¿No? Porque este es el punto, ¿no? O sea, no desconocer, como me parece que el psicoanálisis durante mucho tiempo sostuvo, pero no reducir, ¿no? A algo de la afuera, lo uso ahora medio a propósito, ¿no? Sino que tiene que ver con el modo singular que ese paciente, claro, articula eso que le pasa a él, además de a todos nosotros. Por eso me interesaba terminar el trabajo, porque me daba cuenta de que hay momentos donde pensamos los pacientes y como si les estuviera pasando a ellos todo esto que nos está pasando también a nosotros, que es estar perdidos, a la intemperie, sin significaciones nuevas o vitales, ¿no? Y respecto de lo propio y lo ajeno, Norberto, no sé, creo que se redefine en este nuevo mundo, en este mundo tan bañado por una sociedad de derechos, ¿no? Digo por esto, porque cuando ella dice, este cuerpo es mío, y te quiero tener el cuerpo que tengo ganas, ese mío, ¿no? Yo lo escuché también como ese atravesamiento sobre, bueno, lo que se dice hoy en día respecto de las mujeres, ¿no? Y en general de los cuerpos, no solo de las mujeres, pero más. Claro, entonces está tomado ese significante de estas significaciones que circulan. Y me parece que el punto es cómo se puede romper eso, que eso empiece a hacer ruido, ¿no? Que eso también es una cosa que nos cuesta en esta época, me parece, que es como hacer que, digamos, llevar a que se pueda pensar e interpelar algo que está muy instituido, que es el nuevo lugar de la mujer, el feminismo, ¿no? Digo, ¿cómo se da en cada situación particular? O sea, poderlo cuestionar en esa singularidad. Y lo ajeno me parece que en este trabajo es lo insoportable, ¿no? En esta viñeta y en lo que un poco estuve
escribiendo. ¿Volvió a estar? Humberto está tratando de volver a entrar. Mientras voy a aprovechar un minuto, Gloria, y bueno, se lo tendría que repetir a Humberto esta misma pregunta, porque pareciera que en el trabajo de Humberto y el de Gloria hay una confluencia, que es cierto, en algunas cosas la hay, y quizás haya algunas diferencias que por ahí habría como que precisar más. eh, en términos de qué diferencia habría entre un psicoanálisis relacional más relacionado a la intersubjetividad, ¿no? Que incluso podemos rastrear desde el mismo Freud, ¿no? Y algunos de sus continuadores, a esto de la absoluta novedad, lo radical del otro como otro, que excede la posibilidad de representación, ¿no? Me parece que a mí me gustaría por ahí que Gloria aproveche y nos cuente un poquito Sí, más. más allá del trabajo de Norberto, bueno, de Humberto. Ya te paso. Me parece que esta diferencia entre lo intersubjetivo y lo vincular, sí, es diferente, porque en la idea de la intersubjetividad, que esto lo trabajó bastante Laura Borenstein cuando estuvo acá hace poquito, y que trabajamos mucho en el área, es la idea de dos sujetos que se encuentran, ¿no? Y que el conector es el vínculo. Pero son dos sujetos, digamos, ya constituidos en sus Cada uno con vinculares. su Edipo. Cada uno portando su Edipo a cuestas, claro. En lo vincular decimos que el sujeto se arma desde el medio. Por eso decimos el entre y el medio es lo mismo, es decir, que en el momento del encuentro se produce dos sujetos que se destituyen y se instituyen mutuamente. Por eso decimos que en otro vínculo esas mismas personas serán otras, ¿no? Que no está esto tan firme, tan consistentemente, me parece, no piensan igual los intersubjetivistas. Eso habría que preguntarle más a Humberto. Humberto. ¿Estás, Humberto? ¿Podés hablar? Todavía no. Todavía no. Sí, Andrea, del Zoom. es para Gloria, así que mientras tanto la leo. Ana María López. Felicitaciones a ambos por los trabajos. ¿Podrás, Gloria, aclarar cómo pensás, perdón, sí, cómo pensás acerca del ritual frente a la separación? No, es que no es que pienso como, digo, me parece que el ritual está relacionado con, en este caso era un chico que le costaba mucho mudarse. Ustedes me avisan cuando no quiero... Ojo la viñeta. No quería mudarse al nuevo departamento de la mamá después de que los padres se habían separado. Estaba como con mucha resistencia a pensar ese nuevo lugar como un lugar donde podía haber alguna novedad o algo, o sea, estaba más complicado por dejar su lugar de siempre, atravesado por la separación de los padres, obviamente. Y el ritual tenía que ver con inventar algo que lo hizo entre él y su mamá. Que tampoco sé si no es que me lo contó a mí el ritual, pero digamos, hubo un tiempo de estar en esa habitación de algo así como una despedida, ¿no? Una despedida de aquello que para este chiquito era importante, que por ahí no tenía que ver con lo mismo que le pasaba a la mamá. Pero fundamentalmente la idea del ritual lo traje porque yo misma me sorprendí en términos de, bueno, estamos viviendo este vértigo donde parece que lo más sano es soltar. El soltar no
no produce historia, no produce elaboración, es como sacarse de encima algo que molesta, ¿no? Y el ritual en ese sentido tenía que ver con estar en ese lugar que se va a abandonar y hacer un trabajo de desprendimiento, ¿no? Una cosita en relación a lo que traía Mónica hace un rato, que haya primeras representaciones de esos primeros vínculos no excluye lo irrepresentable, ¿sí? Digo, no excluye la novedad No, claro. en el reencuentro, en esos reencuentros. Digo, quería ubicar esto, si no pareciera que siempre estamos repitiendo lo mismo, y en esa repetición está lo irrepresentable y la diferencia, y lo nuevo, y lo inédito. Eso solo. Andrea. Perdón. Quería leer dos mensajes más. Sara Osenstein, extraordinarios trabajos, felicitaciones a Gloria y Humberto por sus ponencias y la oportunidad de este enriquecido momento para seguir pensando. Muchas gracias Silvia y Mónica por su dedicada coordinación. Felicitaciones a EAPG, un saludo especial a Sandra Borovechic, su presidenta, interesantes comentarios suscitados, lindo encuentro. ¿Sigo? Gracias, Sara. Uno más, por favor. Alejandra Plaza, felicidades por este evento que da apertura para articular la diferencia, escuchando la propuesta del psicoanálisis relacional. El inconsciente implícito está guardado en la memoria y se traduce en una forma de relación que se guarda en el cuerpo y se repite en las diferentes formas de relación más allá de lo edípico. Nada más. Más allá, dice. Mario Farrés. No. No. ¿Tenés otra ahí? ¿No? Ah. No, se está. A ver, aclaremos para todos, estamos tratando de que se una. Él está tratando, nosotros no estamos teniendo dificultades, él debe estar teniendo dificultades en su red porque le aparece uniendo y no se une nunca. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahora sí, entonces yo lo dejo que hable él, ¿sí? Bien, Humberto, por fin, de nuevo juntos. Te escuchamos. ¿Nos escuchás? Bueno, en estas cosas Pero donde por la ahí- tecnología mueve, ¿no? Gabriel, Está la foto porque está conectada. ¿le pasan el micrófono mientras a Gabriel? Atrás. Una cosita breve nomás. Cuando se escuchaba en lo relacional, me acordaba un libro que a su vez recomendó Abel, nos recomendó Abel hace un tiempo, que es La nieta del señor Neil, que es de un abuelo que, bueno, tiene que emigrar porque bombardean su ciudad, y nunca dice qué ciudad es ni a qué ciudad va, pero encuentra a un amigo con el cual no comparten idioma y tienen una relación sin entenderse lo que dice uno del otro. Pero este abuelo, del cual hablan tanto del cuerpo de este abuelo, si bien no se focaliza, pero habla de un cuerpo gastado, viejo, este amigo le da vida y al mismo tiempo la perlita, y sin spoilear el libro, que es maravilloso, las características de la nieta dan el toque al final del libro, digamos, ¿no? Se entiende mucho más desde este lugar, pero este amigo, el cual nunca entienden el idioma uno del otro, pero hasta este viejo se escapa de un lugar del cual lo habían encerrado para ver a ese amigo y recorre toda una ciudad sin entenderse una palabra. En todo el libro, uno del otro no entendían una palabra y se hablaban todo el tiempo. Solo eso. No, claro. ¿Cómo se llama el libro? La nieta del señor Neil. Es breve, pero maravilloso. ¿Y si le damos que haga un audio? Le estoy preguntando a Humberto si quiere hacer un audio, pero no sé si nos está escuchando.
Sí, sí, sí. Ya, claro, que responda a la pregunta otra vez. No me contesta. Bueno, Gloria, entonces, ¿querés 2 minutos cerrar y después hago un anuncio? No, me quedé pensando en lo que decías, Norberto, que es un tema que trabaja mucho Rodulfo, que la diferencia entre encuentro y reencuentro, ¿no? Porque como que él cuestiona mucho, ¿no? Bueno, conocemos un poco el pensamiento de Rodulfo, cómo los psicoanalistas durante mucho, por eso digo, los psicoanalistas, no todos, pero bueno, han analizado todo lo que vino después, todo lo que proviene después del complejo edípico, toda la vida posterior de ese sujeto, en función de esos primeros años, de esas primeras vinculaciones. Y entonces él dice que entonces los demás se transforman en delegados, delegado del padre, de la madre, ¿no? Del hermano, y entonces se vuelve a repetir, a reeditar esos primeros vínculos, ahora con figuras nuevas, pero sin connotar lo nuevo, sino connotando todo lo que se repite en esos vínculos de aquellos vínculos primarios. Entonces, me parece que Rodulfo lo que trata es de romper eso, ese determinismo, ¿no? Es la primera vez, es como si dijera, yo me encuentro con este profesor por primera vez, no es que con este profesor redito el vínculo con mi papá y encuentro en él sí. Pero lo que digamos, la crítica de Rodulfo en su momento era que solamente se cernía y aparecía solo lo repetido. ¿No? El punto de la función analítica es ubicar la diferencia. Sí, sí. Bueno, seguimos con estas cuestiones de diferencias y encuentros, sobre todo encuentros. Les voy a pasar el aviso, les agradecemos mucho. ¿Ah? A ver. Todo es un mientras, ¿viste? Sesión o mientras. Ah. Ya. Esperando que me permitas acceder. Está grabando. Bueno, mientras esperamos el audio de Humberto, les comentamos que en el curso de nuestro próximo congreso de AEAPG va a haber una mesa FLAPSIP, un espacio FLAPSIP, como siempre, los sábados a la tarde. Se llamará Nuevas presentaciones de lo pulsional, cambios y permanencias, problemáticas latinoamericanas. Serán sus panelistas Sara Oxenstein, la actual presidenta de FLAPSIP, desde ADPP, Asociación Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, Perú, Sueli Dueck, de Círculo Psicoanalítico de Río de Janeiro, y Gabriel Trebliner, de nuestra institución. Así que los invitamos con mucho deseo de que puedan venir y encontrarnos ahí. Vamos a hacer un solo espacio FLAPSIP aquí en el auditorio para que no haya problemas de transmisión, espero. Y no sé si... Ahí está. Dificultades, bueno, a la vista está para conectarme. Simplemente agradecer. Y bueno, estaba contando de la experiencia de la interrupción voluntaria del embarazo y los comités que están todos protocolizados cómo intervenir. Y está el tema protocolizado de que
sobre la decisión de hacer o no la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión de la mujer, tu cuerpo es tuyo, tú decides. Entonces pensaba cómo la agenda de derechos también afecta desde lo social los discursos acerca del cuerpo. En cuanto a lo que decía Norberto, sí, las relaciones tempranas son tempranas. Yo dije invariablemente el Edipo, no es que el Edipo no esté presente ni se pueda, ni no sea motivo de atención en el psicoanálisis relacional. También hay otras experiencias más tempranas y no necesariamente desde la novela edípica, digámoslo así. En cuanto a lo individual, yo pienso en este escenario de la co-creación con el otro y cómo es difícil a veces determinar si algo es realmente individual o es fruto de una interacción con un otro significativo. Bueno, un poco eso me quedé con mucha pena de no poder seguir la discusión, que estaba muy interesante, y bueno, les agradezco la participación. Falló acá la conexión por Zoom, solo por Zoom. Bueno, un abrazo grande para todos y muchas gracias. Chicas, puedo Bueno, acá simplemente... estás escuchando el aplauso después de tus palabras. Nosotros también lamentamos no haber podido intercambiar más. Seguramente va a haber nuevas oportunidades. Gracias, Humberto. Chicas, solamente paso el aviso, la semana que viene, último encuentro antes del receso, 2 de julio, les quería comentar, los esperamos a todos porque vamos a hacer la mesa de contrapunto sobre modelos de aparato psíquico. Entonces va a estar María Casariego, va a estar María Casariego desde su lectura, digamos, cada uno desde su lectura particular, Marines Pastore y Clara Nemas. 3 teorías no tan convocadas y escuchadas van a ponerse en contrapunto, así que los esperamos a todos. Gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima. Muy bien. Gracias, Gloria. Gracias.